Al joven, el favor de colocar presente en el chat. Coloquen presente en el chat. Ujú. Vamos a compartir pantalla. En la clase de hoy, debido a que ustedes han hecho o van a hacer su laboratorio de protección catódica, tenemos que hacer un alto en forma de corrosión y vamos a empezar con explicar unos métodos de prevención de la corrosión, del cual ya hemos hablado un poco, la protección catódica. En diferentes momentos hemos hablado de la protección catódica. Ahora lo vamos a atacar de lleno y de analizarlo y ver su diseño de protección catódica. A ver, aquí lo definimos de tres maneras. A ver, una primera definición puede ser, dice, consiste en transformar toda la superficie de material metálico a proteger en cátodo. Si supongamos tenemos este tubo que se encuentra enterrado en el suelo y lo hacemos proteger, entonces lo ponemos junto con otro electrodo, de tal manera de que este sea ánodo, haciendo que esto se comporte como cátodo. Y cuando se comporta como cátodo, sabemos que las reacciones van a ser catódicas y por lo tanto va a estar protegido. Entonces entendemos esa definición de esa manera, ¿no? Hacer que su comportamiento sea totalmente como cátodo. La segunda definición me dice, consiste en abastecer de electrones a la superficie del material metálico a proteger. Si nosotros tenemos esta celda que se forma entre el cátodo de acá y el ánodo de acá, vean ustedes, lo que va a suceder acá es que este acero que se encuentra enterrado en el suelo va a ser atacado por el oxígeno, los iones hidrógeno que se encuentran en este medio. Entonces, simplemente lo que va a hacer en el caso del hierro, va a pasar a hierro más un electrón o dos electrones. Y esos dos electrones van a ser captados por el oxígeno para poder reducirse. Entonces, si se abastece de electrones, como ven usted, si se abastece de electrones a la superficie del material, ya el material no va a tener que oxidarse para proporcionar los electrones. Los electrones van a ser tomados por el oxígeno o por el ion hidrógeno para reducirse. Entonces, digamos, entendemos de esa manera la presión catódica, ¿no? De que se va a abastecer de electrones necesarios para que los agentes agresivos lo tomen y se reduzca. Y evite de esa manera que el acero se corroba. O sea, una forma adicional de, de ver, entender la presión catódica. Una tercera forma de definir la presión catódica, muchas veces esta es la que más se usa, consiste en reducir el potencial del sistema a uno por debajo del potencial reversible del metal a proteger, es decir, llevarlo a la zona de unidad en el diagrama por B. Acá tenemos el diagrama por B que lo hemos visto anteriormente, y para el caso del hierro, tenemos acá un potencial que me separa la zona de inmunidad de la zona de corrosión. Entonces, si yo tengo en el punto A un acero o hierro, se está corroyendo porque está en la zona
de hierro más 2. Pero si logro bajar o llevarle potencial alta por debajo de este valor de acá, lo voy a llevar a la zona de inmunidad y por lo tanto, si llega a la zona de inmunidad, el metal ya está protegido. Entonces, la definición 3 me dice eso, ¿no? Me dice simplemente llegó a la zona de inmunidad. Son tres formas de enfoque de ver el concepto de protección catódica, pero las tres formas a la final es lo mismo, solamente que visto de diferentes puntos o de diferentes ángulos, ¿no? Por ejemplo, la primera me dice transformar en toda la superficie de material metálico a proteger. Acá tenemos, por ejemplo, una protección catódica donde tengo el tubo enterrado y acá tengo el ánodo que se le ha agregado y formar una celda galvánica. Entonces, como se coloca acá un ánodo, lógicamente esto se va a convertir en cátodo, y como hemos mencionado, como cátodo se va a realizar reacciones catódicas y no anódicas, y por lo tanto está protegido. Y por lo tanto, la corriente va a fluir en este sentido, ¿no? Del ánodo en el medio hacia el tubo. Y lógicamente, en sentido contrario van los electrones. Los electrones van a ir así, como sigue esta flecha de acá, y por lo tanto está abasteciendo de electrones al, al tubo, al material que desea proteger. Entonces, la segunda definición es simplemente eh, entender que cuando la corriente de protección fluye, significa que se están entregando electrones al tubo para que sean estos electrones escogidos por los agentes agresivos y dejen de corroer al acero, ¿no? Es una explicación o una forma de entender por qué el acero no se corroe. Y la tercera manera es, como hemos visto, que cuando la corriente ingresa hacia el tubo, por lo tanto, como es corriente de ingreso, esto tiene comportamiento catódico. Entonces, la cura por radiación catódica hace que conforme pase la corriente, los potenciales disminuyen. Entonces, lo que hemos dicho, cuando pasa corriente, lo que ocurre es que el potencial del ánodo aumenta y el potencial del cátodo disminuye. Entonces, aquel que trabaja como cátodo va a disminuir. Entonces, cuando la corriente ingresa o los electrones ingresan por acá, lo que está sucediendo es que los potenciales del cátodo disminuyen. Entonces, la idea es que disminuyan tanto para que llegue hasta la zona de inmunidad y sea protegido. Entonces, vuelvo a repetir, tres enfoques diferentes de ver una misma cosa. Cuando se trata de escoger un criterio de protección catódica, se habla del potencial de protección catódica y se define a este como aquel por debajo del cual el material se encuentra protegido o ya no se corroe. Entonces es fácil de entender, de acuerdo al concepto de la tercera definición, que el potencial de protección catódica sería el de acá, al potencial umbral entre el hierro más 2 y el hierro como metal. Entonces, para el caso del hierro, uno dice, el potencial de protección catódica va a ser este potencial umbral entre el hierro más 2 y el hierro, ¿no? Entonces, si utilizamos ese concepto, vamos a hallar cuándo es este potencial de acá. Y lo hemos hallado antes, ¿no? Cuando hablamos del diagrama por B, lo hemos hallado. Entonces, aquí está la reacción de media celda de fierro que pasa a hierro más 2 electrones. La ecuación de Ernest correspondiente es este de acá. Como estamos utilizando el valor de concentración de hierro más 2 igual a 10 a menos C molar, como aquel por debajo del cual ya no se corroe, reemplazamos esto en la ecuación de Nernst para la media celda, y eso nos sale el potencial del hierro menos 0.617. Entonces, este es el valor que se encuentra acá, menos 0.617, el de acá. Lo pasamos porque este potencial de acá está referido al electrodo normal de hidrógeno. Pero si lo cambiamos la referencia al cobre, sulfato de cobre,
el valor ya no es menos 0,617, sino menos 0,933 voltios, ¿no? Generalmente en la referencia, cuando se habla de potencial de protección, muchas veces se utiliza como electrodo de referencia al cobre y sulfato de cobre. Entonces puede que aparece muchas veces un valor referido al cobre y sulfato de cobre. Entonces, ¿qué sucede? Que, que si uno desea trabajar con un potencial para protección catódica, resulta que en forma práctica este no es el valor que se usa. ¿Por qué ese no es el valor que se usa? Porque cuando se aplica este valor, se aplica para suelos, agua de mar, diferentes tipos de agua de mar, diferentes tipos de suelos, y en todos ellos han visto de que el valor más adecuado es menos 0,85 voltios, referido al cobre sulfato de cobre, y no menos 0,933. Entonces esto hace de que, que el diseño de protección catódica no solamente sea una ciencia, sino también sea un arte, en el sentido de arte experimental, ¿no? De que influye mucho también, digamos, los valores que nos da en forma práctica para protección. Entonces acá están las recomendaciones, vean ustedes, para estructura de hierro o acero, y vean ustedes, ¿ah? Para suelos y agua de mar, o sea, no hacen distinción, o sea, ya sea suelos, cualquier tipo de suelos o agua de mar, ya sea a la entrada o lejos de la orilla, dicen el potencial de protección catódica es menos 0,85 voltios, referidos al cobre, sulfato de cobre. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ujú. Si los suelos son anaeróbicos, o sea, contienen bacterias sulfato reductoras, ¿no? Esas que consumen sulfato y devuelven el ácido sulfúrico y hace que se corroban por la presencia de este ácido, el potencial de protección catódica es un poquito más exigente y hace que se reduzca hasta menos 0,95 voltios. Pero en medios muy alcalinos se exige más y el potencial de protección catódica tiene que ser prácticamente menor que menos un voltio, ¿no? A ver, esto de último se puede entender gracias a esto de acá, ¿no? Como ven ustedes, ¿no? A valores alcalinos, ven ustedes el potencial de inmunidad cómo baja, ¿no? Cómo baja. Entonces, lógicamente, el potencial es más bajo, ¿no? Por eso que llega a menos un voltio, ¿no? Acá menos 850 y acá menos un voltio. Todo referido al cobre sulfato de cobre. Pero como el hierro o el acero, si bien es cierto, es de los que mayormente son protegidos, también se pueden proteger catódicamente otros materiales. Y así tenemos algunas recomendaciones para otros materiales. Aquí está lo mismo del acero, que hemos visto hace un momento, también para cuando tienen bacterias sulfato-reductoras, son los mismos valores que hemos visto hace un momento. Y aquí para la aceleración de cobre, está en el rango entre menos 500 a menos 650 milivoltios. Para el plomo, menos 600 milivoltios. Y para el aluminio, vean ustedes, menos 950 a menos 1200 milivoltios. Entonces aquí hay que y añadir lo siguiente. Esto que está como observación, lo vamos a ver mejor en esta otra presentación. Acá. Vean, ¿ah? Algunos diseñadores de protección catódica no quieren emplear la recomendación de que el potencial de protección catódica sea menos 850 milivoltios, referido al cobre sulfato de cobre. Para ellos, ellos utilizan esta observación que dice acá, ¿ya? Y esta observación, que si ustedes lo leen, de repente no les parece muy entendible, ¿no? Consiste en lo siguiente.
O sea, si yo tengo un tubo acá, que se encuentra en el sumergido, o sea, enterrado en el suelo, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago es medir su potencial de corrosión. O sea, hacen un contacto con el tubo, coloco un multímetro de alta impedancia, coloco un electrodo de referencia en el suelo y miden el potencial. Ese potencial es el potencial de corrosión del tubo en el suelo. Y supongamos que ese valor sale menos 0,53 voltios. ¿Ya? Potencial de corrosión menos 0,53 voltios del tubo en el suelo donde debe ser protegido. Entonces, una recomendación, ¿no? Como criterio para el potencial de protección catódica es a ese valor que tú obtienes como potencial de corrosión, le restas 0,3 voltios o 300 milivoltios. Entonces, en este caso, si tengo menos 0,53 y le resto menos 0,3, me va a salir menos 0,83 voltios o menos 0,830 voltios. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto a la primera recomendación? Es que la primera recomendación, sea cualquiera el tipo de suelos y agua, la recomendación es menos 0,85 voltios. En esta segunda me dice, no, al valor de potencial de corrosión le restas 300 milivoltios y ese es el valor que debes tener tú como potencial de protección catódica. Este segundo, como ven ustedes, depende del suelo, o sea, ya se diferencia, ¿no? Si es suelos, agua de mar, ya la diferencia está en el valor de potencial de corrosión que mido. Entonces no me puede decir que efectivamente este valor de acá, ¿no? Este valor de acá está mucho más específico para cada tipo de medio y por eso mismo uno puede pensar que este es el criterio o la recomendación de criterio más adecuado. Sin embargo, la pregunta que no se puede hacer es, ¿y por qué 300, no? ¿Y por qué para todos los medios le tengo que restar 300? ¿Por qué no 200? Como dice acá la observación, la recomendación entre 200 y 300, ¿no? Entonces, en función de todo eso, cada uno de los que hacen diseño de protección catódica ya tienen su experiencia, utilizan uno u otra recomendación. Ambas son válidas, por si acaso. Todos son experiencias que se han realizado y han producido buenos resultados. Ya, eso se refiere a esta observación. Bien, entonces ahora vamos a hablar de lo siguiente. Vean, hemos dicho nosotros que si hago mi protección catódica, lo que va a suceder, no, dice no es protección catódica. Cuando hago la protección catódica, a ver, quiero ver uno. Ya. Entonces acá tengo mi tubo enterrado, acá tengo mi ánodo el electrodo que trabaja como ánodo y formo una celda entre ambos. Los uno eléctricamente y por lo tanto eso va a hacer que la corriente vaya del ánodo al cátodo a través del medio. Ahora, sabemos nosotros que, y eso les dije hace un momento, que cuando la corriente ingresa al tubo, el potencial del tubo que trabaja como cátodo disminuye. Cuanto más corriente, se disminuye más el potencial del tanque, pero del tubo. Entonces la idea es, ¿cuál es el valor de corriente que necesito para que baje este tubo hasta su potencial de protección catódica? Le voy a repetir. Hago mi ensayo, comienzo a generar corriente, o sea, comienzo a hacer que la corriente de acá drene, y cuando ese valor de corriente, ¿no? Cuando ese valor de corriente eh, sea lo necesario para que este potencial baje hasta menos 0,85 voltios, tomando el primer criterio de protección catódica. Entonces, a esa corriente dividido entre el área del tubo se le llama densidad de corriente límite de protección, mínima de protección catódica. Densidad de corriente mínima de protección catódica. Entonces, es la corriente que necesito para que esto baje hasta menos 0,85. Le meto más corriente, baja más. Pero yo estoy buscando el valor mínimo. Entonces, es cuando exactamente el potencial de acá a que se baja es menos 0,85
85 voltios. Esa densidad de corriente mínima de presión catódica es la que se utiliza para el diseño. A ver, la densidad de corriente mínima de presión catódica. Esta densidad de corriente, lógicamente, va a depender de las condiciones del tubo y del medio, ¿no? Por ejemplo, si tengo acero desnudo, sin pintar, en agua de mar a esta velocidad, 0.5 metros por segundo. Me dice la cantidad de la densidad de corriente mínima de presión catódica es entre 80 y 200 miliamperios por metro cuadrado. Pero si le aumento un poquito el agua, la velocidad, vemos eso, aumenta la densidad de corriente en hasta 150 y 600, vean ustedes. O sea, acá me está indicando de que efectivamente esta densidad de corriente límite mínima de presión catódica depende de la velocidad del medio. Si por ejemplo acá ya no es agua de mar, o sea, si no es agua dulce, o sea, menor contenido de salino, y es estancado, o sea, velocidad, ¿no?, prácticamente cero, entonces la densidad de corriente mínima vean cómo baja, hasta 56 miliamperios por metro cuadrado. O sea, la influencia de la salinidad y de la velocidad del medio. Agua dulce en movimiento, o sea que ya no es estancado, ¿no? Ven ustedes que puede aumentar hasta 66. Cuando es turbulento o cuando está caliente, ¿no?, aumenta hasta 170. Estamos hablando acá de agua de mar, agua dulce. Y si hablamos de suelos, ¿no?, suelo húmedo, el acero sigue estando desnudo. Ven ustedes, los valores son más pequeños, ¿no? 28 de 66. Bueno, empieza desde más pequeños. El suelo con bacterias, ¿no?, como la agresividad de las bacterias hace que se requiere una mayor densidad de corriente mínima de protección catódica. Pero si empezamos a pintar los tubos, los valores de densidad de corriente bajan, ¿no? Un acero bien revestido, ven ustedes, baja bastante, ¿no? O sea, comparado con los 80 que estaba acá 0.1 a 0.2 miliamperios por metro cuadrado. Es la cantidad de corriente que necesito por cada metro cuadrado del tubo expuesto. Entonces, uno de los valores que se requiere para hacer el diseño de presión catódica es este de acá, ¿ya? Y muchas veces, debido a que esto no existe en tabla para el sistema que uno tiene, requiere que se mida en forma experimental. Entonces existen dos tipos de protección catódica, ¿no? Protección catódica por ánodo de sacrificio, o llamado también por ánodos galvánicos, o protección catódica por corriente impresa. Veamos ambos. Primeramente veamos por ánodo de sacrificio o por ánodos galvánicos. Entonces acá tenemos nosotros nuestro tubo enterrado en el suelo, y por acá le voy a colocar el ánodo. Los uno eléctricamente. Acá solamente es un punto donde llegan los dos cables y se juntan, y por lo tanto ya existe la celda. Como consecuencia de ello, esto que tiene un potencial más bajo y esto que tiene un potencial más alto, no hace que la corriente fluya en este sentido, del ánodo al cátodo por el medio, ¿no? Y ahí se cierra el circuito. Ahí tenemos una celda galvánica. Los ánodos, cuando se encuentran en suelos, generalmente se utiliza con rellenos, o le llaman backfill. ¿Cuál es la ventaja de utilizar los rellenos o backfill? A ver, estos backfill o rellenos están compuestos principalmente de tres componentes. ¿Ya? Está compuesto de sulfato de sodio, de bentonita y de yeso, cada uno con una función específica, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito que la corriente salga del ánodo sin dificultad, ¿no?, que pueda salir con facilidad del ánodo hacia afuera, pues simplemente le puedo colocar sulfato de sodio, que es una sal,
¿no? Y la sal ayuda ¿no? a que salga con facilidad. Le coloco también bentonita, que es una arcilla. Esta arcilla tiene la ventaja de absorber humedad, ¿no? 15 veces su volumen en humedad. Entonces, lo que va a suceder es que si le meto arcilla acá, esta bentonita, lo que va a suceder es que esta arcilla va a captar la humedad del resto de las zonas, va a llegar la bentonita y esto va a estar bastante húmedo y por lo tanto con bastante humedad, ¿no? Va a salir con facilidad la corriente del ánodo hacia el cátodo. Y el yeso es un material que fragua y que por lo tanto le da la consistencia de fortaleza a todo el conjunto. Entonces muchas veces si yo coloco acá un ánodo, este ánodo, si no lo coloco en base, va a estar en contacto con el suelo. Y el suelo puede tener todo tipo de composición y puede hacer que este ánodo reaccione en algunas partes formando óxidos o capas que me van a hacer que la corriente no salga con facilidad. Entonces, como por el fin de poder evitar eso, simplemente se colocó la capa, haciendo de que la corriente que sale exactamente del ánodo mismo salga dentro del backfield, y el backfield, como tiene todo lo necesario para que la corriente fluya con facilidad, sale, ¿no? Los ánodos, o los materiales que sirven como ánodo de sacrificio o ánodos galvánicos tienen que reunir ciertos requisitos. No todos los materiales pueden trabajar. O sea, en primer lugar, es lógico pensar que el potencial de estos materiales, de estos metales, tiene que ser más bajo que el potencial del acero. Para el caso del acero, entonces aquí vemos, son tres tipos de materiales que se utilizan, ¿no? De zinc, aluminio o magnesio, ¿no? Y todos ellos acá reúnen estos requisitos que se menciona acá. Nos dice que la diferencia potencial entre el ánodo y la estructura a proteger, ¿no? Entre esto y esto sea lo suficientemente grande, ¿no? Para poder hacer que se haga una buena protección. Después, la cantidad de corriente que va a salir del ánodo para ir al cátodo, ¿ya? Debe ser suficientemente grande por kilogramo de ánodo. Entonces, no todos los materiales, la cantidad de corriente o de carga va a ser grande, ¿no? Para los tres ánodos que hemos mencionado, sí. Hay dos refiere con elevado rendimiento eléctrico, ¿no? Amperio hora por kilogramo. Amperio hora viene a ser coulomb, ¿no? O carga. Debe corroerse uniformemente, o sea, estos ánodos de acá no vayan a tener la facilidad de poder sufrir corrosión localizada, porque si sufre corrosión localizada, ¿no? Pues simplemente se puede partir en dos y malogra el contacto. No debe desarrollar películas pasivantes o obstructoras con los productos de corrosión. Por ejemplo, en el caso del aluminio, el aluminio es un material que cuando se coloca en suelos tiene esa dificultad de formar capas de óxidos de aluminio que son protectoras y no dejan salir la corriente con facilidad. Entonces, en el caso del aluminio se utiliza solamente en agua de mar, en aguas, pero no en suelos. Deben ser fáciles de adquisición, poder fundirse en diferentes formas y tamaños, ¿no? Y debe tener un bajo costo. Eso es lo que vamos a ver en una tablita que vamos a mostrar dentro de un momento. Pero veamos algunos ejemplos acá de dónde se utiliza los ánodos, protección católica por ánodo de sacrificio. Veamos desde acá. Este es el casco de un barco. Acá está el nivel del mar. Se supone que toda esta zona de acá, que se encuentra en el casco del barco, puede corroerse por acción del mar. Entonces colocamos acá un ánodo. Este ánodo puede ser de zinc. Entonces lo que va a hacer el ánodo de zinc es
proteger toda la zona que está a su alrededor. Acá ven ustedes ejemplos, ¿no? De estos ánodos que se han colocado. Estos de acá, estos de acá. Estos de acá son ánodos colocados y que y lógicamente la corriente va a salir del ánodo y va a llegar al cátodo, o sea, al barco, a la superficie, ¿no?, del barco que lo va a proteger catódicamente. Ya ven ustedes la cantidad distribuida de los ánodos para protección. En los grifos que surten, ¿no?, los líquidos combustibles, lo que ustedes ven son estos surtidores por arriba, pero abajo existe un tanque que contiene los, ¿no?, los líquidos combustibles. Entonces, debido a la seguridad extrema que se necesita en este tipo de casos, entonces al tanque lo que se le hace es pintarlo y protegerlo catódicamente, o sea, doble protección, ¿no? Pintura y protección catódica, en este caso por ano de sacrificio. Entonces, normalmente cuando se hace protección catódica en un grifo es, hacen un agujero acá, cavan un agujero, retiran todo el suelo y lo llenan de arena, ¿no?, de arena de un solo tipo, de tal manera que uno conoce de esa arena cuál es su resistividad. Esa arena no tiene nada de sales, no es arena de playa, pues, ¿no? No, es arena de río. Entonces, una vez que hacen el agujero, colocan acá el tanque y luego lo llenan de arena. Todo esto lo llenan de arena. Han colocado el tanque y han colocado, ven ustedes, sus ánodos de sacrificio. Acá está, ánodo de magnesio, acá colocan un tanque con backfill también, un backfill de magnesio. Acá. Y está sobre todo de referencia para poder medir el potencial, ¿no?, que el tanque tiene y efectivamente verificar que su potencial será menos 0,85 voltios o menos para que esté protegido. Entonces, todos los puntos donde se encuentran los ánodos de magnesio van acá, se juntan con una toma del tanque y mide su potencial. Le doy referencia, un punto en el tanque y mide su potencial. Acá está distribuido de forma uniforme los ánodos de magnesio con backfill. Y como solamente se desea proteger esta zona, acá hay unas bridas de aislamiento, ¿no? O sea, acá lo aísla de acá, ¿no? Para que la corriente no vaya a esta zona, porque esta zona no necesita protegerse. A ver, en forma resumida, nosotros podemos decir que para suelos el zinc que se utiliza tiene que ser de alta pureza. Pero si va a utilizarse en aplicaciones marinas, tiene que tener pequeñas cantidades de aluminio y de cadmio. Y el potencial de protección, hombre, el potencial que tiene el zinc en los medios es menos 1,1 voltios, ¿no? O sea, por lo menos es más bajo que 0,85. El aluminio, como les he mencionado, muy poco se utiliza, no se utiliza en suelos por la formación de capas protectoras que impiden que salga la corriente. El, Generalmente lo que se utiliza, el aluminio no es aluminio puro, es un aluminio, es una aleación y tiene estas cantidades importantes, digamos, de elementos: el zinc, el mercurio, el estaño, el indio y el magnesio. El potencial es similar al del zinc, menos 1,1 voltios. El magnesio viene a ser uno de los tres, viene a ser el que tiene menor potencial, ¿no? Como ustedes, acá menos 1,1, menos 1,1 y acá menos 1,45 hasta menos 1,7 voltios, para el caso del magnesio. El problema del magnesio es el que tiene lo que nosotros habíamos llamado autocorrosión, o sea, cuando ingresa el magnesio a protección, una parte se va para protección catódica y otra parte se va para autocorrosión por el medio mismo.
Entonces, en el caso de magnesio es del 50%. Cuando se utiliza con agua de mar, ¿no? Cuando se utiliza con agua de mar se tiene que aliar con esto, porque si no, ese porcentaje de autocorrosión crece tremendamente. Y acá tenemos una comparación, ¿no? Acá tenemos el potencial de trabajo de los ánodos, del zinc menos 1.1, del aluminio menos 1.1, y como hemos mencionado, de magnesio menos 1.45 a menos 1.7. O sea, de los tres, el que tiene mejor comportamiento es el de magnesio, que es el que jala más hacia abajo el valor de potencial. El suministro teórico, o sea, la cantidad de amperios horas, o sea, de coulombs por kilogramo. Vean ustedes, el zinc es 820 y el aluminio es casi 3000 y el magnesio es 2210. Entonces acá digamos, bueno, pues que acá el que saca ventaja es el aluminio. En el primer caso sacaba ventaja el magnesio y acá saca ventaja el aluminio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que de esa cantidad, le llama suministro teórico porque ese suministro real va a depender del rendimiento corriente. Se va a depender de la autocorrosión. O sea, yo pongo magnesio para protección, el 50% de todo el magnesio se me va para autocorrosión. O sea, a las finales, ¿no? El suministro práctico viene a ser la multiplicación de esto por 0.5. O sea, 1105 sería su suministro práctico, porque el 50% se va para autocorrosión. Y acá 9 por 3 como no, esto baja de 2980, baja más o menos a 2700. O sea, ahí sacó gran ventaja el aluminio frente al magnesio. Y aquí, bueno, igual, ¿no? Aquí también bajaron hasta 700, 750, ¿no? El suministro teórico. O sea, en el segundo rubro y con rendimiento corriente, sigue sacando ventaja el aluminio. Factor de utilización. Cuando se utiliza un ánodo, ¿no? No se va a esperar hasta que todo el ánodo se consuma. Entonces solamente se espera hasta que se consuma el 85%. Por eso que se coloca ese valor de acá, factor de utilización, 85% para los tres, el mismo valor. Después hay un valor de densidad corriente típica del ánodo. O sea que el ánodo, como hemos visto, del ánodo tiene que salir la corriente. Entonces, del ánodo sale la corriente para protección, como hemos visto acá, ¿no? Sale la corriente para protección del ánodo. Entonces, hay un valor de densidad de corriente, de drenaje, y cuando mayor es ese valor, mayor la cantidad de corriente que va a salir por área del ánodo expuesto. O sea, me interesa que ese valor sea alto, que tenga la facilidad ¿no? de poder drenar la corriente. Entonces, veamos acá lo que tenemos. Acá, por ejemplo, para el ánodo de zinc, entre 0.5 y 2. Para el ánodo de aluminio, 0.6 a 2.5. ¿Aumentó? ¿No? Aumentó. O sea, el aluminio en este caso es mejor que el zinc, ligeramente mayor para este caso, ¿no? Y para el ánodo de magnesio es, eh, ya aumentó un poquito más, ¿no? Entonces, acá está sacando ventaja el magnesio, ¿no? Entonces, digamos, si los tres estuvieran exponiendo 1 metro cuadrado de área, entonces vean ustedes, el zinc estaría drenando 0.5 a 2 amperios. El aluminio estaría drenando 0.6 a 2.5 amperios y el magnesio estaría drenando entre 1.5 y 5.6 amperios. Entonces, en el primero sacó ventaja el magnesio. El segundo y el tercero saca ventaja el aluminio. Factor de utilización es el mismo para todos. Densidad corriente típica saca ventaja el magnesio. En el costo, ven ustedes, aquí es donde saca ventaja el zinc. ¿Ah? El zinc es donde saca ventaja. El magnesio resulta el más alto, ¿no? Cuando se utiliza rellenos para zinc y para magnesio, porque como el aluminio no se utiliza en suelos, entonces no hay un backfill para él. Entonces, esa es protección catódica por ánodo de sacrificio o ánodos galvánicos.
Lo otro es protección catódica por corriente impresa. En este caso, es parecido al anterior. Acá está el tubo que se desea proteger. Acá se encuentran los ánodos, ¿no? Acá dicen lecho anódico dispersor, porque por ahí quería salir la corriente. Y esta fuente generadora de corriente continua, que generalmente es un rectificador, ¿no? Es la que va a hacer que tiene la corriente del ánodo al cátodo, independientemente de los potenciales que tenga cada uno de ellos. No esa es la ventaja de tener una fuente generadora de corriente continua. Esto puede ser hierro o acero y esto puede ser platino. No interesa. No, lo que va a hacer este rectificador es que si este se une al borne positivo y este al borne negativo, la corriente sale del ánodo de este borne de acá hacia el tubo. Entonces, esa es la ventaja de usar la presión catódica por corriente impresa. No necesito que el potencial del que voy a utilizar como vano sea menor que el potencial de la estructura que deba proteger. Acá, por ejemplo, tenemos el caso para corriente impresa. Lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos visto para, para un sacrificio. Para un sacrificio, en el mismo caso, ¿no ustedes? Aquí está, ¿no? La corriente sale del ánodo, ¿no? Y llega al cátodo, la corriente sigue saliendo, ¿no? De todo lugar y llega a la superficie del, del casco del barco. Así hace su recorrido. De la corriente de protección van del ánodo al cátodo. Pero en la protección católica por corriente impresa es parecido, ahí lo tienen, ¿ya? Pero esto de acá tiene un error, o sea, cuando cogí esto de la publicación, al inicio no me di cuenta, pero después me di cuenta del error que tiene esto, ¿no? Acá está el ánodo, la salida del ánodo va hacia un sistema de control. Acá está una salida del casco del barco va hacia el equipo generador de corriente continua, acá. Y esto hace que se forme una celda, ¿no? Entre el casco y el ánodo, acá está, ¿no? Ahí está. Digamos que quitamos el control y aquí está la celda que se va a formar entre el ánodo de acá y el casco. Y si entre los dos colocamos una fuente generadora de corriente continua, entonces lo que va a hacer es esto, que la corriente salga del ánodo y vaya al casco. Y si aquí colocamos un elemento, un sistema de control, esto va a ser de que se mida el potencial del casco en el agua de mar, ¿no? Acá está el lector de referencia, acá hay un tope en el casco y finalmente miden el potencial. Si este potencial está por debajo es el menos 0,85 voltios o por debajo, te está protegido, pero si no, no está protegido. Entonces, si no está protegido, envía una señal, ¿no? Para que pueda protegerse, ¿no? Para que pueda variar y finalmente esté dentro del potencial de protección. Lo que ocurre acá es que le han puesto el nivel de mar acá y acá han puesto el lector de referencia, entonces el lector de referencia está en el aire, entonces no están viendo nada. Así que le hice la corrección necesaria y, y tenemos eso, ¿no? Ahí tenemos ahora sí, como debe ser, ¿no? Ahí sí, ahí está el lector de referencia en el agua de mar y aquí está la celda
que se forma con la presencia de el rectificador. Este es el rectificador y su sistema de control. También ustedes la necesidad del sistema de control para poder exactamente verificar que esté dentro del rango de la zona de protección. Vean ustedes en este barco de acá cómo se utiliza ese sistema de protección catódica por corriente impresa. Vean ustedes, acá hay uno, es un mano lineal, y acá hay uno redondo, vean ustedes, ¿no? Cómo la protección va. Que puede ser por la protección en el casco del barco, puede ser por ano sacrificio o por ano o por corriente impresa, como ven ustedes. Entonces acá ya está corregido. Los anos para corriente impresa son de dos tipos, los consumibles y los permanentes. Entonces sucede que si uno no quiere comprar un ano caro, simplemente utiliza los ánodos que son consumibles. O sea, como ano puede utilizar acero chatarra, grafito, ya tiene un costo, el fierro silicio, esta aleación fierro cromo silicio, plomo plata, ¿ya? Hasta plomo, plata, antimonio, son materiales que son consumibles. Por debajo de acá ya son materiales no consumibles. El titanio platinado, o sea, que exploran el platino, teniendo como base el titanio, ven ustedes, su consumo en kilogramos por año, ven ustedes cómo es. 8 por 10 a la menos 6, o sea, prácticamente, ¿no? Es permanente. En cambio, hablamos del grafito entre 0,1 y 1 kilogramo por año. Y del acero en el rango de 9 kilogramos por año, y para la chatarra entre 4 y 5, entre 4,5 y 1 kilogramo por año. Entonces, tenemos ánodos consumibles y ánodos permanentes. Los últimos ánodos que están saliendo, ¿no?, en protección catódica son aquellos ánodos que ahora exhiben en su superficie ya no el platino, sino una mezcla de óxidos. Por ejemplo, el óxido de rutenio, óxido de iridio, son lo que se están utilizando más y están haciendo que su consumo prácticamente sea casi nada despreciable. Y el otro valor que es importante para estos casos es lo que les hablé, la densidad de corriente, ¿no?, de protección. Entonces ven ustedes, para el acero o chatarra, de acuerdo a esto, el valor práctico es 1 amperio por metro cuadrado. ¿Qué más? El grafito aumentó. O sea, por área expuesta del material, aumenta la cantidad ¿no?, que se está drenando la corriente para protección. Aumentó de 1 a 2,5 hasta 40. ¿No? Vean ustedes, en el caso del fierro silicio o esta aleación que tiene cromo y silicio y hierro, de 10 a 10.000, ¿no? Vean ustedes cómo aumenta, perdón, de 10 a 100. En el caso del titanio platinado, por ejemplo, vean ustedes, de 500 a 1000, ¿no? O sea que si ustedes colocan ahí una varilla de acero para protección, ven ustedes, una varilla, digamos, por poner un valor de un diámetro de 10 centímetros por una altura de 1 metro. Si ustedes utilizan titanio platinado, prácticamente como su relación es de 1 a 500, el área que debes poner para tener el mismo grado de drenaje corriente, para el caso del titanio platinado, pues se reduce bruscamente, ¿no? Entonces vean ustedes cómo aumenta la cantidad de drenaje corriente conforme mejore la calidad del ánodo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de ese último que utiliza óxidos de rutenio, 700 a 1100. Esta figura la habíamos visto ya cuando hablamos
de corrosión uniforme, ¿no? Aquí este tubo que se encuentra enterrado en el suelo está pasando por debajo de un lecho de río, por lo tanto esta zona es más húmeda y por lo tanto es más susceptible que se sufra corrosión. Y con fin de evitar que esta zona se corroa, lo que se hace es protegerlo catódicamente. Y aquí están los ánodos, aquí está el tubo, y acá se encuentra la fuente generadora de corriente continua, viene a ser esa de acá, ¿no? Entonces el polo negativo va hacia el tubo, o sea, hace que el tubo se comporte catódicamente, como cátodo, y la parte positiva es que se comporte como ánodo. Entonces cuando se juntan acá, o sea, se hace contacto acá, la corriente comienza, o sea, el generador continuo comienza a trabajar y hace que la corriente vaya de estos ánodos hacia el cátodo por el suelo y se haga la protección catódica correspondiente. Como solamente deseo que se proteja catódicamente este tramo del tubo, se coloca acá unas juntas aislantes, de tal manera que este lado del tubo con este lado del tubo no tengan conexión eléctrica. Y con el fin de verificar que solamente la zona de acá esté protegida y no lo que está afuera, se coloca multímetro de impedancia, medición del potencial, tanto dentro como fuera, ¿no? Entonces, por dentro debe estar menos 0,85 voltios o menos, pero por fuera, ¿no? Por fuera debe estar los valores, ¿no? Que dan normalmente, ¿no? Menos 0,53, menos 0,55 voltios. Si, por ejemplo, afuera estuviera menos 0,85, eso significa de que está protegiendo esta zona y por lo tanto está perdiendo plata. Y por lo tanto esta junta aislante no está trabajando bien. Entonces, inmediatamente habría que repararlo. A ver, cuando tengo materiales que están enterrados en suelos, entonces ahí, como les mencioné, se puede utilizar el ánodo de zinc, se puede utilizar el ánodo de magnesio, no se puede utilizar el ánodo de aluminio, y se puede utilizar la corriente impresa con su diferente tipo de ánodos. Entonces la selección de utilizar uno u otro va a depender mucho de la resistividad del suelo y del tamaño de la estructura que se va a proteger. O sea, el área a proteger. Entonces vean ustedes, si los valores de resistividad son pequeños, no son muy resistivos, son conductivos al contrario, la estructura que se va a proteger es pequeña, entonces vamos a estar en este rango de acá y no hay problema para utilizar ánodo de zinc. Pero y si ya comienza a crecer la estructura, ya, los tubos o el tanque que se debe proteger, si ya comienza a crecer y de repente ya estamos en esta zona de acá, o su resistividad del medio comienza a crecer, digamos, más alto, y entonces estamos en esta zona de acá, entonces ahí necesitamos un ánodo que tenga mayor drenaje de corriente, en este caso es el magnesio, porque su potencial es mucho más bajo. Y si comienza a crecer más todavía, porque ya la estructura es bastante grande, nos hace que la demanda de corriente sea bastante grande, y estamos en esta zona de acá. Entonces, en esta zona de acá, lo único que ya nos queda es utilizar corriente impresa. Entonces, más o menos esto indica de cómo puede ser la selección, ¿no? Para cada caso. Pero si por algún motivo justo nos da en el punto, en la curva umbral, ¿no? Entonces ahí decimos, ¿y cuál utilizamos? ¿El ánodo de sacrificio con magnesio o la corriente impresa? Entonces, lógicamente, en estos casos de acá, lo único que queda es hacer el diseño por ambos lados. Y de los dos diseños, ¿no? El que dé costo total mínimo sería el que se utilice. Una experiencia que ustedes van a hacer en el laboratorio es la medida de la resistividad de los suelos, ¿no? Ustedes van al jardín o van a un área eh, que puede estar seca o húmeda, entonces ahí tiene una resistividad. Y esa resistividad va a depender mucho también de la profundidad, ¿no? Y si hay suelos secos, suelos húmedos, puede variar la resistividad. Entonces, varios investigadores, entonces, han tratado de relacionar
la resistividad del suelo con la agresividad del medio para corrosión. Y aunque los valores que arrojan sean distintos, la idea es la misma, ¿no? Cuando más resistivo sea el suelo, su actividad corrosiva va a ser menor. Por ejemplo, según dice el señor Atkinson, que es la bibliografía 1, me dice, cuando tengas mayor de 100.000 ohmios centímetro, ¿ya? Entonces me dice, probablemente no corrosivo. O sea, recién ahí va a ser no corrosivo, ¿no? Según este señor. Según esta bibliografía 2 me dice, no, suficiente que sea más de 10.000, ya es no corrosivo. Vean ustedes cómo colocan acá. Dice, más de 100.000 probablemente no corrosivo. Sin embargo, suficiente, como dice, con mayores de 10.000 de resistividad de 1.000 ohmios centímetros, ¿no? Ya no es corrosivo. Según esta tercera fuente, me dice, más de 30.000. Y es un intermedio entre ambos. Y acá, improbable, dice, ¿no? O sea, para este es suficiente 10.000, para este necesita 30.000 y para este necesita 100.000, ¿no? Vean ustedes la diferencia entre los valores que ofrecen estos investigadores. Y el 4 me dice que es igual que el segundo, ¿no? Dice, encima de 10.000, muy ligeramente corrosivo. Entonces acá podemos nosotros sacar como conclusión, ¿no? Que si acá hay dos fuentes que me dicen que encima de 10.000, ¿no? De resistividad de ohmio centímetro, y ya ese lugar no va a ser muy corrosivo. A ver, vamos a hablar un poco de las características de estos sistemas de protección catódica por ano sacrificio y por corriente impresa. Ya por ano sacrificio o por ano galvánicos. ¿Qué ventajas tiene? La primera ventaja es que no necesita fuente externa de energía, ¿no? A veces los lugares donde se aplica la protección catódica son lugares bien alejados de la ciudad, lugares inhóspitos, y entonces ahí es difícil que llegue la corriente eléctrica, y por lo tanto allí, ¿no? Es donde más se puede utilizar con ventaja entonces protección catódica por ano de sacrificio. Costo de mantenimiento mínimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente cavar un agujero, colocar el ánodo, hacer las conexiones, tapar el agujero y listo, ¿no? De la costo de instalación bajos y costo de mantenimiento prácticamente venir cada 30 días, cada 3 meses, ¿no? Y medir solamente el potencial y ver que si sigue estando protegido el potencial de la estructura protegida con un multímetro de impedancia y un electrodo de referencia y ver si su potencial está por debajo de menos 0.85 voltios. Y acá me dice, se disminuye el problema de interferencia, ¿no? Los problemas de interferencia son más importantes cuando se tiene los ánodos por corriente impresa, como luego veremos. Entonces, esta parte de interferencia lo vamos a ver en esa parte, cuando veamos ánodo de corriente impresa. ¿Qué desventajas tiene? ¿No? ¿Qué ventajas, qué desventajas tiene? Bueno, de que tanto el potencial como la corriente van a ser limitados, ¿no? Si tengo, por ejemplo, una estructura bastante grande, esto no voy a poder emplear porque no me da la cantidad de corriente para proteger toda la superficie de la infraestructura que se desea proteger. En algunos casos, lo que se hace es, si me dicen que ese ano tiene que estar protegido durante 30 años de vida útil, pero el tubo o la infraestructura a proteger tiene que tener 30 años de vida útil, entonces de repente diseño para 15 años y a los 15 años lo vuelvo a reemplazar. Entonces los anos deben ser reemplazados en el caso del tiempo de vida útil si es largo, ¿no? Como les expliqué hace un momento, no es aplicable para longitudes de tubería grande. ¿Por qué? Porque requiere más corriente. Los sistemas con corriente impresa, debido a que esos trabajan con una fuente generadora de corriente continua, por ejemplo, un rectificador, va a depender de la capacidad del rectificador. Eso es todo, ¿no? Ustedes ahí en el laboratorio trabajan con un rectificador pequeño, de pequeña capacidad. En la industria hay rectificadores de gran capacidad. Y así como en el laboratorio, uno tiene ahí, ¿no? Un dial que
maneja la cantidad de corriente que uno puede drenar. Entonces, dependiendo de la capacidad del rectificador, uno puede tener, lo que dice acá, disponibilidad de utilizar elevados potenciales de corrientes. Acá no hay ningún problema. Tienes una superficie bastante grande, le pongo un generador de corriente continua más grande, ¿no? Aplicación en cualquier medio, no hay ningún problema acá con respecto a la resistividad del suelo. Como hemos visto hace un momento, ¿no? Puede tener en el suelo una resistividad bastante alta, ¿no? No hay ningún problema. Cualquier valor de resistividad alta siempre puede ser cubierto por la corriente impresa. Buen control de la corriente empleada, lo que les dije, ¿no? Moviendo el dial, uno puede manejar la corriente que se desea. Todo depende de la capacidad del rectificador. Permite proteger las estructuras grandes. Igual, esto, la estructura grande depende de la cantidad de corriente que uno debe drenar. ¿Qué desventajas tiene la corriente impresa? Bueno, el costo alto. No ven ustedes, como hemos visto hace un momento, se necesita un rectificador de corriente continua. Este rectificador, dependiendo de su capacidad, necesita también cierto tipo de refrigeración. Y además necesitamos, para poder asegurarnos un sistema de control. Entonces, ese sistema de control y ese rectificador, pues hacen que, ¿no? Que el costo de mantenimiento y el costo de instalación sean altos. Como se drena electricidad a través del equipo del rectificador, entonces ahí también hay un costo de electricidad. ¿Cuál es el problema de interferencia? Aquí vamos a ver una figura. Acá, esta de acá, vean ustedes. Acá está mi tubo sumergido. Acá se encuentra el ánodo y se une eléctricamente y la corriente del ánodo sale para protección del tubo. Pero si por cerca a esta zona de acá hay un tubo que está pasando, entonces lo que va a ocurrir es que la corriente puede llegar hacia esta cañería, viajar por la cañería y luego salir y llegar hasta la tubería de acá, que está siendo protegido. Entonces, cuando ingresa no hay ningún problema, ¿no? Pero cuando sale, cuando ingresa, esta parte se comporta como cátodo. Y cuando sale, esta parte se comporta como ánodo. Entonces, toda salida de corriente significa oxidación. Por lo tanto, si esta cañería tiene ahí algo para oxidarse, o sea, en el potencial necesario para oxidarse, entonces se corroe. Entonces, si esta tubería, digamos, también hace, entonces lo que va a suceder es la corrosión en esta parte de la tubería. O sea, además de que gastar corriente, ¿no? Estoy atacando una tubería que se encuentra cercana. Por eso cuando se diseña protección catódica, uno tiene que asegurarse que donde se va a instalar el sistema no esté ningún tipo de tubería cercana a ese sistema, si no puede ocurrir ese problema de interferencia. Cuando más fuerte la corriente que drena del ánodo hacia el cátodo, entonces mayor es la posibilidad de que exista este tipo de interferencia. Cuando se utiliza un lecho de ánodos, vean ustedes, los ánodos pueden estar distribuidos así en forma vertical, ¿no? O los ánodos pueden estar en forma horizontal, así, dependiendo del área que uno disponga, ¿no? Porque si tengo ánodos horizontales, acá necesito mayor área. Acá necesito menor área, ¿no? Menor área. Entonces, cada una de estas formas tiene una ecuación para poder hallar su resistencia total. Esta es la ecuación para resistencia cuando los ánodos son verticales y este cuando los ánodos son horizontales. A ver acá. Supongamos, supongamos que estoy en la selva, hay tuberías que están protegidos catódicamente, o se desean proteger catódicamente. Y lógicamente, si yo deseo proteger, voy a poner mi tubería acá, voy a poner mis ánodos acá, ¿ya? Vamos a ver. Ya coloco acá mis ánodos
¿no? Entonces hago mi contacto acá. Listo, todos los ánodos están puestos en contacto, o sea, forman una celda y por lo tanto la corriente va a salir de acá, ¿no? Y va a proteger al tubo, ¿no? De aquí sigue, de ambos lados, ¿no? De ambos lados sale la corriente para la protección. Entonces, cuando la corriente comienza a viajar a través del medio para llegar a una distancia mayor en el tubo, pierde energía y por lo tanto el potencial ya no es el mismo. Entonces ocurre que si acá tengo un potencial de, digamos, menos 1.1, digamos que sea del zinc, tengo zinc menos 1.1, ¿no? Menos 1.1 del zinc. Si por la línea de corriente trazo una línea transversal, así, líneas transversales hacia los flujos de corriente, lo que estoy colocando acá son líneas equipotenciales. O sea, si acá es menos 1.1, en este punto, de repente acá es menos 1.0, menos 1.0, y acá de repente es menos 0.9. A ver si me sale 0.9. Bueno, vamos a ver. Digamos que ya salió el 0.9. Un poquito raro este. Ya, 0.9, o sea, menos 1.1 acá, menos 1.0 acá, menos 0.9 acá, menos 0. De repente acá tengo menos 0.85 a esta altura de acá, y acá tengo menos 0.7. Entonces significa que menos 0.85 solamente va a proteger toda esta zona de acá, ¿ya? O sea, mejor dicho, que el potencial va a ir variando conforme con la distancia que tengo con respecto a los ánodos, ¿no? que están sirviendo de protección. Cuanto más lejos estoy, el potencial va a empezar, en este caso, a aumentar. Cercano al ánodo va a ser muy negativo. Como más lejos, van a ser muy positivos. Y si ese valor menos 0.85, hasta acá nomás protege. El resto ya no va a estar protegido. Entonces, uno dice, bueno, si es así, y esto va a distribuir en forma homogénea, entonces uno dice, bueno, entonces coloco mi ánodo acá, pues, ¿no? Coloco ahí mis ánodos y ahí va la corriente. Y por lo tanto, los valores de acá, a ver si sale, estos de acá, tienen el mismo valor de potencial, ¿no? O sea, son equipotenciales, transversal al flujo de corriente, acá, acá, me salió también eso, acá, digamos. Entonces, ¿qué resulta? Que de repente acá tengo 0.85, 0.85. Ajá, acá me sale abajo. 0.85 voltios. 0.85 voltios. Pero lógicamente, más lejos me va a salir menos 0.8, menos 0.7. Entonces me dice que la parte protegida va a ser esta de acá, ¿no? Yo ya tenía que colocar más ánodo por acá, ¿no? No, entonces esa sería una forma bastante
rápida de resolver estos diseños, pero ¿qué ocurre? Que en la selva, cuando uno va a ver el lugar, pues no es esto tal como estamos representando, ¿no? En la selva uno va y de repente en esta zona encuentra acá una zona que tiene una resistividad de 400.000 ohmios centímetros. Entonces la corriente que viaja por acá ya pues ya no sale, ya no pasa con facilidad y no va a llegar con facilidad y por lo tanto no va a proteger igual que cuando esto no existía. Entonces en la selva podemos encontrar ese tipo de cosas y por lo tanto ya cae fuera de lo que uno había planeado. Entonces todo eso tiene que tomarse en consideración cuando se hace los diseños de presión católica a un lugar en particular. A ver, acá tenemos un barco, como ven ustedes, y diferentes tipos de ánodos acá. Ano de presión católica por ano de sacrificio, vemos acá está. A una, veamos ustedes. Entonces aquí, en la parte donde está el ánodo, lógicamente la protección es mayor. Acá la protección es mayor, acá está. El valor, digamos, más negativo se encuentra hacia arriba, ¿ya? Entonces ven ustedes, el valor acá en el ánodo tiene ese valor alto, negativamente. Y acá sigue siendo alto, y acá en los puntos donde está el ánodo, valores altos, pero en el intermedio comienza a bajar por la distancia. Pero ven ustedes que no baja tanto y no llega a -0,85, o sea, siempre va a estar protegido. Entonces es importante esto para saber qué distancia puede existir entre ánodo y ánodo, ¿no? Si le pongo más distancia, esto puede bajar tanto y llegar a la zona donde no está protegido. A ver, ¿qué más tenemos acá? A ver, uno de los eh, instalaciones que te protege catódicamente y que usted lo va a encontrar muy común en la industria son los tanques de almacenamiento, ¿ya? Los tanques de almacenamiento. Ustedes ven acá que este tanque tiene acá un soporte de concreto. Es un anillo que se coloca acá y encima del anillo se coloca acá el tanque. Entonces vemos desde aquí, lo que se hace es, a ver, cuando se da la presión catódica, ahí vamos a hacer esta explicación un poquito eh, más, más, más entendible. Ya supongamos que tenemos acá un tanque, ¿ah? Acá está un tanque, aquí, aquí está el suelo, aquí está, digamos, el medio que se encuentra almacenado ahí. En el caso que sea petróleo esto, el petróleo, por el tipo de almacenamiento, siempre va a quedar en el fondo el agua que se encuentra emulsionada, y aquí va a haber agua. Y este petróleo, esto va a ser agua. Un tanque de acero carbono que está puesto a la atmósfera y uno desea hacer la prevención de la corrosión para este tanque. Entonces vean ustedes. Esta parte que es una solución acuosa, no el petróleo, esta parte que es una solución acuosa, esta solución acuosa finalmente va a poder atacar a la superficie del tanque por dentro, ¿ya? Y el suelo que se encuentra acá va a atacar también la superficie del tanque por fuera. Ojo que cada uno, ahí son medios diferentes y cada uno ataca a superficies diferentes, ¿ya? El suelo no ataca para nada la parte interna, ¿no? O sea, el suelo ataca a lo que se encuentra en contacto con él. Y lo mismo que acá, la solución acuosa que acá ataca a lo que se encuentra en contacto con él, la parte interna del tanque, ¿ya? Por si acaso. Entonces, cuando nosotros hablamos
de proteger catódicamente la parte interna del tanque, nosotros teníamos que poner ánodo de sacrificio acá, aquí, ¿no? Diferentes ánodos de sacrificio acá. Mira, muchos acá se utiliza ánodos de aleación de aluminio. Y si queremos proteger la parte externa del tanque por fuera, los ánodos tenemos que colocarlos acá, en el suelo, ¿ya? Pero son dos cosas diferentes, ¿ya? El hecho que yo proteja acá por la parte exterior no me protege acá la parte interior, por si acaso, ¿no? Cada uno es atacado por un medio diferente y en cada medio diferente tengo que poner mi protección. Entonces lo que vamos a ver a continuación es la protección que se tiene que dar por el lado del fondo del tanque, por el lado de acá. A ver, después también, antes de empezar con esa protección que se hace por fuera del tanque, uno dice, pero de repente también puedo proteger acá la parte que está expuesta al medio ambiente, ¿no? A la humedad y al oxígeno del medio ambiente. Entonces coloco acá mi ánodo de sacrificio, por poner un valor acá. Pero ¿qué resulta? Coloco acá mi ánodo de magnesio, de zinc, y el problema acá es que la corriente de protección tiene que viajar para protección del tanque, ¿no? ¿Y qué resulta? De que como acá es el medio aire, la corriente no va a viajar. Si existe humedad, la humedad va a estar suscrita a un espesor bien pequeño acá. O sea, el ánodo de acá protegería, digamos, unos 1 milímetro, digamos, o 2 milímetros acá del tanque. Entonces, no puedo aplicar protección catódica para la parte externa del tanque, por si acaso. Solamente puedo proteger catódicamente aquello donde existe un medio que me pueda hacer que la corriente de protección se conduzca, por si acaso. Entonces es importante considerar eso. Ya, eso nos quita el hecho que cuando veamos nosotros recubrimientos, los recubrimientos utilicen protección catódica, pues ya es otra cosa. Ya, como luego veremos, acá le aplica un recubrimiento y ese recubrimiento tiene los ánodos acá metidos ahí. Pero esos ánodos sí ya están distribuidos en toda la superficie. Y ese es otro asunto, ¿no? El mismo medio provee lo necesario para poder hacer la conducción, el contacto del ánodo con el metal. Ya, pero sin pinturas con protección catódica, o sea, dentro de la pintura se encuentran los, eh, los, eh, las esferas de zinc, el metal zinc como esferita pequeña, que hacen polvo de zinc, ¿no? Que están para hacer protección catódica. Pero fuera de eso, no puedo colocar acá un ánodo de zinc para protección catódica porque simplemente no es un medio conductivo. Bien, entonces, acá está el tanque, entonces la vamos a proteger esta parte debajo del tanque, ¿no? Por ejemplo, los rusos, ellos siempre tratando de ahorrarse bastante, ellos simplemente dicen, se evitan la protección catódica y lo que hacen es colocarle acá debajo del tanque una serie de grava de diferentes tamaños. Empieza con la grava grande, después grava mediana, después grava más pequeña, más pequeñita, y luego encima de eso le coloca aceite. Entonces, ese aceite, encima de eso se coloca el tanque. Entonces, para ellos eso les funciona, porque eso evita, ¿no?, de que la parte del tanque se pueda estar en contacto con el suelo que lo corroe. Entonces, como tiene aceite ahí, ya lo protege. Y esa es una técnica donde no se usa presión catódica, pero sí le sirve como protección. Pero si queremos usar presión catódica, acá tenemos una forma, ¿no? Una primera forma que se utilizó. Vean ustedes, acá está el tanque, una parte del tanque. Acá está, vuelvo a repetir, el anillo de concreto donde se soporta el tanque. Y acá se encuentra el suelo. Entonces simplemente coloco acá mi ánodo, lo conecto con el tanque y eso hace que la corriente vaya del ánodo hacia el tanque, ven ustedes, a la parte del tanque para protección. Eh, y este ánodo se encuentra, como es suelo, se encuentra con su backfill o relleno.
A ver, acá tenemos lo mismo, pero ya por corriente, por corriente impresa, ¿no? Lo mismo que lo que arriba, pero esta vez tenemos un rectificador, ¿no? Acá ven el rectificador, ¿ya? Entonces acá puedo utilizar u otro tipo de, ¿no? de ánodos acá para protección. Veamos. Aquí, en estos lugares, vean ustedes la posición que tiene el ánodo, está cerca, ¿no? Al tanque, ¿no? Aquí hay una serie de ánodos colocados uno debajo de otro, ¿no? Y todos estos están conectados hacia el tanque y aquí a través de un rectificador, o sea, por corriente impresa. Entonces aquí lo que va a hacer es que la corriente sale ¿no? del ánodo y va a proteger, ¿no? Corriente de protección. Ojo que ya aquí están empleando debajo del tanque, ¿no? Separan una parte del suelo y lo llenan de arena, ¿ya? Pues esta parte de acá, ¿no? Es sand, es arena, ¿no? Arena, vuelvo a repetir, especialmente seleccionada, arena de río, no contiene cloruro de sodio, no contiene, ¿no? Las soluciones salinas, y que sirven para poder lograr que pueda esta corriente ingresar fácilmente para protección. En este lado derecho tenemos esto mismo, pero vean ustedes atravesado, ¿no? Vean ustedes que este es fácil de instalar, porque acá está libre la zona, pero acá no, acá está, hay que hacerlo debajo del tanque, entonces ya eso es un poquito más complicado, ¿no? Más costoso, pero resulta pues que la distancia digamos que tener que recorrer la corriente es mucho menor. A ver, acá tenemos una disposición vista de arriba, ¿no? Vean ustedes que nosotros hemos visto solamente un ánodo, ¿no? Pero acá hemos visto acá, desde arriba vemos que los ánodos distribuidos equidistantemente alrededor del tanque, acá a una cierta distancia, ¿no? Acá no, acá está por debajo del tanque, ven ustedes, ¿no? Debajo del tanque. Y aquí con un cierto ángulo y acá están verticales, ¿no? Es la diferencia que existe acá. Rectificador igual, rectificador, todo por corriente impresa. Bueno, este de acá se supone que está a una cierta distancia del tanque, porque el tanque muy bien puede haberse construido y después recién aplicar la presión catódica. Pero si no se ha construido, si no se hace a la vez, entonces se puede colocar ¿no? los ánodos aquí por debajo, ¿no? Entonces, lo último que se hace en presión catódica en tanques es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? A ver, desde acá tengo yo el tanque, la parte del fondo del tanque exteriormente. Acá está como ven ustedes, el soporte de anillo de concreto. Ahí está soportado el tanque. Se ha hecho un agujero acá, todo esto está lleno de suelo, ¿no? Y aquí se ha hecho un agujero y todo eso ha sido cambiado por arena. Como le puedo decir, arena especialmente seleccionada con cierto tipo de resistividad. Entonces, aquí se encuentra lo que se desea proteger del tanque, la parte del fondo. Y lo que se hace acá es ingresar el ánodo. Vean ustedes, aquí está el cable. Acá se encuentra una barra de soporte. Y todos estos puntos que ustedes ven de color rojito, esos son los ánodos. ¿No? Acá dice óxido de metal mixto. O sea, es una mezcla de óxido de rutenio y óxido de iridio, ¿no? Que hacen que sea esto un ánodo no consumible, permanente, ¿no? Entonces los corrientes van distribuidos en toda la base del tanque. Por acá también ingresa un electrodo de referencia,
¿no? Y haciendo el contacto con el tanque, se puede medir el potencial y verificar si está siendo protegido el tanque o no. Aquí le ponen una malla geotermal, una, una geomembrana, que lo que ayuda también es, en el caso de que hubiera algún tipo de falla, ¿no? Entonces, esto hace de que lo que salga del tanque, puede ser un producto de petróleo u otras cosas, no sea retenido por la malla, ¿no? Y no contamine el resto del suelo o lugares donde se encuentre instalado. A ver, entonces vamos a hacer un rápido diseño de producción catódica por grano de sacrificio. A ver, esto lo tenemos también acá en el otro lado. A ver, ya, vean. Entonces yo voy a tener un tubo que se debe proteger catódicamente. Y me van a dar también unos ánodos que debo utilizar. Como voy a tener el área de este tubo, voy a tener que, y me da un tiempo de vida útil para este tubo, entonces necesito calcular el número de ánodos de este tipo que necesito para poder proteger a este tubo durante el tiempo de vida útil. Entonces van a ser tres pasos para hacer el diseño, ¿ya? Primero, cálculos preliminares. Segundo, voy a calcular el número de ánodos que necesito para que se entregue la corriente de protección. ¿No recuerdan que la corriente que necesito acá para que esto llegue a menos 0,85? Ya. Eso viene a ser lo que va a calcular en el paso 2. Y luego tengo que asegurarme de que esa corriente de protección dure el tiempo de vida útil. O sea, estas dos cosas deben cumplirse. Si se cumple una y esta no, sí voy a tener que revisar para que acá se cumpla y también se cumpla la dos. O sea, al final se tiene que cumplir los dos. Puedo hacer el cálculo 1, el cálculo 2 y el cálculo 3, y a la final en ambos casos tiene que cumplirse. Entonces, yo puedo empezar con el cálculo 1, después el cálculo 3 y después el cálculo 2, pero igual se deben cumplir que en ambos casos llegue el tiempo de vida útil, ¿no? Y se entregue la corriente de protección. A ver, entonces vamos a ver. Acá me dice vida útil, 25 años. Bueno, ese es el problema que me están dando. A ver, vamos a hablar del problema y después de ver cómo se... Vean. Me dice, se desea proteger catódicamente una tubería recubierta con pintura de 60 metros de longitud, 10 pulgadas de diámetro externo y 6,5 milímetros de espesor, que se halla enterrada en un suelo de 1800 ohmios centímetros de resistividad. 1800 ohmios centímetros, recuerdan que encima de 10.000 y ya no estaba, o sea, no era corrosivo, pero acá es bajo, ¿no? La tubería a proteger tiene una resistencia efectiva al suelo de 1,8 ohmios, la resistencia tubo-suelo 1,8 ohmios, la densidad de corriente de protección requerida 2,1 miliamperios por metro cuadrado, esta que indicamos que variaba con el medio, variaba con la velocidad del medio, variaba con que si es suelo o es agua. Bueno, pero acá me dan para este caso del suelo 2,1 miliamperios se requiere por cada metro cuadrado del tubo expuesto. La vida útil de la tubería debe ser 25 años. Calcular el número de anos requeridos. Se usarán ánodos de magnesio. Aquí me dicen de 32 libras cada ánodo. Aquí me dan las dimensiones que tiene el ánodo. Vean ustedes. 5,5 por 5 puntos, o sea, tiene un área cuadrada y una altura de 22 pulgadas. Pero me dice que este ánodo lo colocan dentro de un backfill. Y el backfill tiene forma cilíndrica. Es el diámetro 8 pulgadas. Vean ustedes el lado del cuadrado acá era 5,5 y el ánodo donde va a estar metido
El backfill donde va metido el ánodo tiene 8 pulgadas de diámetro y una longitud de 5 pies. Y tomar la separación entre ánodos verticales de S igual a 2L. Eso lo vamos a explicar luego, ¿no? Pero vean ustedes acá, dice, los ánodos son verticales. Los datos adicionales que me dan es dato del ánodo. Su rendimiento teórico, amperios hora por libra, 1000 amperios hora por libra. Eficiencia corriente, 50%, habíamos dicho que siempre el magnesio, 50% se va por corrosión y 50% para protección. El factor de consumo, o sea, factor de utilización, el 85%. Y el potencial del referido alcohol de sulfato de cobre es menos 1,45 voltios. Listo. Entonces lo primero que hacemos es calcular el área que deseo proteger. El área que voy a proteger del tubo va a ser la superficie externa. Acá me dice son 60 metros de longitud y el diámetro externo es 10 pulgadas. Listo. Con eso calculo yo el área que deseo proteger, ¿no? El espesor no me sirve para nada, porque el espesor me sirve para el área interna, pero lo que voy a proteger es la parte externa, la que está en contacto con el suelo, ¿no? Entonces, calculamos pi por diámetro externo por la longitud y a medida del área, ¿no? Y sale 47,878 metros cuadrados, ¿no? De todo el tubo que se va a proteger. Como me dan de datos la densidad de corriente de producción, 2,1 miliamperios por metro cuadrado, que simplemente multiplico este valor por el área y me sale la cantidad de corriente que necesito para protección. De 2,1 por 47 y sería la corriente total, ¿no? La intensidad de corriente total, ya no densidad de corriente, intensidad de corriente total, es el área que hemos calculado en el punto 1, más el I de protección en el punto 2, y sale 0,10054 amperios. Esa es la cantidad de corriente que necesito drenar del ánodo hacia el tubo para protección. Entonces, con esto me aseguro de que el potencial que se llega acá sea menos 0,85. Ahora, el potencial impulsor es entre estos dos, entre el tubo y el ánodo. Entonces el tubo tiene que estar cuando esté trabajando en menos 0,85 voltios. Eso es lo que colocamos acá. Y este ánodo hemos dicho que tiene menos 1,45, o sea, menos 0,85 menos 1,45, eso me da una diferencia de 0,6 voltios. O sea, esta es la diferencia que se va a mantener cuando el equipo esté trabajando y por lo tanto esta sería la fuerza impulsora para que la corriente pase, aunque se dé el valor de corriente de aquí que me están mencionando. Entonces, la resistencia que debe haber para el pase de corriente entre el ánodo y el tubo, esta corriente, lógicamente va a ser simplemente la diferencia potencial entre la corriente total, y eso está dando una resistencia total de 5,97 ohmios. Desde acá dice cálculo de resistencia total máxima, dice, ¿no? ¿Qué significa? De que si le doy más corriente, esta corriente total disminuye, entonces ya no va a protegerlo completamente. Entonces, si tengo una resistencia total mayor que esta de acá, la corriente que fluye ya no va a ser la necesaria para protección. Si le doy menos resistencia, sí va a fluir más corriente. Ahí no hay problema. Entonces, el problema es que mayor valor de 5,97 no puede ser, porque si no, ya no protege el material. Bien, entonces ahora vamos, esos son los cálculos preliminares, ahora sí vamos a hacer el paso 2, ¿no? Tengo que hallar el número de ánodos necesarios para que la corriente que drene sea la necesaria para que se pueda llegar esto al potencial de protección. A ver, entonces, a ver. La resistencia total entre, a ver acá, la resistencia total entre el ánodo y el tubo es, miren, la corriente viene por acá y acá hay una resistencia ánodo-suelo. Ya, pero acá, como el ánodo está con su backfill, este backfill y con el ánodo forman un solo conjunto.
Entonces vamos a llamar la resistencia acá, cuando sale la corriente, ¿no? De ánodo backfield, suelo. Más resistencia del suelo, una resistencia acá para ingresar entre el suelo y el tubo. ¿No? Resistencia tubo-suelo acá. O sea, hay tres resistencias ahí. Entonces nosotros decimos la resistencia total va a ser tubo-suelo, suelo y ánodo-suelo. Y esa resistencia debe ser menor que la resistencia total máxima que hemos calculado. O sea que este valor de 5,97. Entonces despejo resistencia ánodo-suelo, porque este valor sí depende de mí. O sea, si yo cambio el número de ánodos, esta resistencia ánodo-suelo cambia. Entonces me dice, esta resistencia ánodo-suelo debe ser menor que la resistencia total máxima calculada, menos resistencia de tubo-suelo, menos resistencia del suelo. Entonces en el problema me dice que la resistencia tubo-suelo, no para ese tipo de pintura que se encuentra, con que se encuentra aplicado en el tubo, es 1,8 ohmios. Entonces la resistencia ánodo-suelo debe ser resistencia total máxima que he calculado, menos este 1,8, menos la resistencia del suelo. Y la resistencia del suelo, esta resistencia del suelo, como estamos viendo que la resistividad del suelo es bastante baja, prácticamente lo consideramos cero. Entonces nosotros decimos resistencia tiende a suelo, y por lo tanto hago mi cálculo y sale que la resistencia no suelo debe ser menor que 4,17. Entonces, si tengo un valor de resistencia no suelo menor que 4,17, aseguro que la corriente que ingrese sea de protección. Si es más bajo de esto, va a salir más corriente que la necesito. No, si es mayor que esto, no ingresa la corriente que necesito. Entonces, esta es la condición. Entonces, lo que hago es ahora, en el problema, es utilizar ánodos 1 o 2 o 3 para poder ver cuánto necesito. Pero la resistencia ánodo suelo debe ser menor que 4,17. Acá tengo una fórmula para ánodos verticales, para un solo ánodo vertical, y cuando lo aplico, ven ustedes, acá este valor de ρ es la resistividad del suelo, ¿ya? Esta L es la longitud del backfill, la altura. Este diámetro es el diámetro del backfill. Y listo, con eso ya podemos nosotros calcular la resistencia no solo. O sea, si hacemos el cálculo para 1, esta forma se aplica para 1, sale 5,80 ohmios. Pero me dice que la resistencia no solo debe ser menor que 4,7, por lo tanto, un ánodo no es suficiente, ¿no? Me da una resistencia bastante alta. Entonces probamos con 2. Para 2, la fórmula para 2 o más es esta de acá. Y donde, a diferencia del de arriba, necesito también el número de ánodos, el N de acá. Ya, ojo, a ver, estas ecuaciones son adimensionales, o sea, no dimensionalmente homogéneas. ¿A qué me refiero? Sí, es no dimensionalmente homogénea la palabra. O sea, me refiero a que, por ejemplo, acá me dice, si utilizas la densidad, pero la resistividad en ohmios centímetro, y los valores de L y D y S en pies, cuando hagas el cálculo, como queda estas dos fórmulas, la resistencia te va a salir en ohmios. Ya, por si acaso, o sea, ustedes lo pueden hacer dimensionalmente homogénea, ¿ya? Pero si van a utilizar la fórmula tal como está, se deben emplear estas unidades para que el resultado salga en ohmios. O sea, si así lo calculamos, con 2 sale 3,16 ohmios, menor que 4,17, sí. Con 3 lógicamente va a salir más bajo, ¿no? 2,36. Entonces, si quiero utilizar una cantidad de ánodos fija, voy a tener que utilizar 2, porque ya este es menor que 4,17. Pero como es menor que 4,17, significa de que la resistencia es menor y por lo tanto, si la resistencia es menor, la cantidad de corriente que va a fluir va a ser mayor. O sea, ya no va a ser esta la que va a fluir, sino va a ser una cantidad de corriente mayor. Entonces acá dice, se cumple con n igual a 2, la cantidad de ánodos necesarios para que fluya la corriente. Pero ahora sí, la resistencia total corregida va a ser del tubo suelo, que era 1,8, del suelo que hemos asumido como 0, y del 3,16, que acá, del ánodo suelo, para los ánodos. Ahora mi resistencia total corregida es 4,96.
¿ya? Entonces, eso, esa resistencia total corregido. Yo puedo calcular ahora la corriente total corregida. O sea, esta es la fuerza impulsora que no cambia, pero la resistencia total corregido, como ha cambiado, vean ustedes, ahora esto está saliendo 0.12097 amperios. Ya no 0.1, sino 0.097. Entonces ya allí pasamos hasta acá, estamos en el cálculo 2, ¿ya? Y ahora vamos al cálculo 3, o sea, para asegurar en la vida útil de la infraestructura a proteger, que en este caso me dicen 25 años. Entonces la fórmula para calcular esto no es tan difícil de recordar, más bien eso es una cuestión de lógica. Entonces, cálculo de vida útil en años. Acá tengo el suministro teórico y en amperio año por kilogramo, ya por kilogramo. Multiplico por el rendimiento. Recuerden ustedes que en el caso del magnesio era 50%, o sea, me va a dar el suministro real de amperio año por kilogramo de ánodo. Y si lo multiplico por el factor de utilización, que era 0.85, me va a dar exactamente lo que necesita para hacer el cambio, o lo que se va a tratar de utilizar del ánodo, el 85%, amperio año por kilogramo. Y esto multiplico por el total de ánodos que se va a utilizar. O sea, acá, si cada uno pesa 32 libras y voy a utilizar dos ánodos, entonces multiplico acá, peso total de ánodos sería eso 32 por 2, y me estaría dando los amperios año. Y si lo divido sobre el I total corregido, me va a dar entonces el dato en años. Entonces, hago todo este cálculo y me sale acá la vida útil 25.7 años. O sea, esta vez el cálculo para que entregue la corriente total necesaria me salió dos ánodos. Y para la vida útil, con dos ánodos, me sale 25.7 años. Como decían, 25 años no había ningún problema. Pero si por algún motivo me dicen la vida útil va a ser 30 años, entonces la cuestión cambia, ¿no? La cuestión cambia. Pongamos el ejemplo, ¿no? Ya 25 años y cuando yo hago el cálculo me sale 20 años acá. O sea, cumplía lo primero, pero no cumplía lo segundo. Entonces yo voy a tener que regresar al primero y ya no calcular con n igual a 2, sino con n igual a 3. Y con n igual a 3 me va a salir una R total corregida, un IET quede corregido un poquito más alto, y con eso, este valor de acá, de la vida útil, por este de acá, se reduce, pero por el número de años que pasa de 2 a 3 se aumenta. Entonces eso que al final aumente, y se aumenta hasta lograr que la vida útil llegue al tiempo de vida útil que están pidiendo. O sea, la idea es que se pueda, tanto el punto 2 como el punto 3, ¿no? El conseguir lo que se busca, ¿no? Conseguir que pase la corriente y que el tiempo de vida útil se cumpla. Entonces, a veces coloco problemas de cálculo de presión católica en los exámenes, no siempre. De todas maneras, tienen ustedes que tomar en cuenta los conceptos, ¿no? A veces pregunto por conceptos relacionados con la presión catódica muy importantes, ¿no? Para ver si efectivamente están entendiendo esa parte, ¿no? No solamente hacer los cálculos, sino entender bien por qué se hacen los cálculos. Bien, jóvenes, entonces en la siguiente clase ya nosotros empezaríamos o continuaríamos con la forma de corrosión, o sea, la corrosión por cavitación, la corrosión por esfuerzo y la corrosión por fatiga. ¿Ya? Y veríamos también algunos casos
de comparación de estas formas de corrupción para poder, en un caso que ustedes tengan algún tipo de problema de ese tipo, reconocer uno u otro, separar uno u otro, no identificar cuál es y inmediatamente saber qué tipo de corrupción es. La grabación de esto se lo va a entregar en el Classroom y ya lo estaría viendo hasta la próxima semana. Listo, jóvenes, nos estamos viendo y ya les he puesto en el Classroom también la separata correspondientes.